Buenos días, me presento, soy María Ángeles, como se indica en la diapositiva en la parte inferior. Agradezco vuestra invitación a través de Lorena al Congreso número 11 de las Recreaciones Históricas que organiza la Fundación Bodas de Isabel. Espero que con mi aportación pues, pueda ser enriquecedora en algún aspecto para cualquiera de los que estáis implicados en cualquiera de las facetas de organización de una recreación. Yo os voy a hablar de la experiencia que vengo desarrollando desde hace años trabajando con la población local. O sea, directamente son las comunidades locales los protagonistas del desarrollo de esas recreaciones. Las recreaciones que yo llevo a cabo, que algunas de ellas han tenido alguna edición y ya no continúan y otras sí, están centradas en la provincia de Valladolid en cinco localidades diferentes de la provincia de Valladolid que a lo largo de esta ponencia pues os voy a ir indicando. Bien, en esta fotografía inicial, por ejemplo, se muestra uno de los momentos de la recreación de la boda del empecinado en la localidad de Castrillo de Duero, que como os decía, es uno de los pueblos de la provincia de Valladolid. He querido mostrar esta fotografía inicial para que se pueda apreciar el cómo se utiliza todos los recursos, los humanos, los materiales y, lógicamente, los históricos en este caso. Como veis, no intentamos ocultar un patrimonio que a lo mejor está semiderruido pero que en cambio es muestra de la arquitectura del lugar, porque es otro de nuestros objetivos de las recreaciones itinerantes. Todas las que hacemos son itinerantes porque una de las metas es conseguir que el visitante conozca esa localidad paseando con la excusa de que está viendo una recreación, por si acaso no se había acercado hasta el lugar para poder visitarlo. Y otro de los recursos importantísimos es el humano, que son todos los que veis en la fotografía, que son esos habitantes o colaboradores que participan en el montaje y la puesta a cabo de esa recreación. Bien, pues vamos a seguir. En líneas generales, todos sabemos lo que son las recreaciones y sabemos que es una actividad en la que se recrean aspectos históricos. Yo no digo, incluso no solo históricos, también podrían ser de leyendas. Se busca el rigor científico y que se aporte calidad, que no sea simplemente un evento espontáneo, improvisado, que la mayor parte de lo posible haya rigor científico y sobre todo que se vea que hay algo que está organizado y estructurado, básicamente. Y para ello nos ayudamos para el arranque siempre parte de una investigación documental, o sea, el saber que ocurrió algo o simplemente una leyenda que ha ido trascendiendo de generación en generación, como pueda ser en vuestro caso las bodas de Isabel, pero que lógicamente forma parte de la población local y que ha permanecido ahí por alguna razón, por lo cual hay que utilizarlo realmente, porque forma parte del día a día de esos habitantes. Esto sería en grandes rasgos lo que son las recreaciones. En cuanto al punto segundo del rigor científico y profesionalismo, yo lo considero muy importante por parte de la persona que un poco aglutina a todo el colectivo que va a formar parte de esa recreación y que lo organiza.
porque al ser recreaciones en las que se cuenta casi el 90% o 95% de los participantes son los habitantes del lugar que no se dedican a eso, entonces no tienen experiencia previa en esa participación u organización, con lo cual tienen que ver que detrás hay una organización para que ellos no se sientan perdidos, para que sepan cómo reaccionar, cómo actuar y en caso y que puedan comprender por qué se hacen ciertas cosas o por qué se dejan de hacer ciertas cosas. Y eso les ayuda muchísimo a saber actuar en el momento o lo que corra de su cuenta de organización sin que haya detrás el organizador general, pues para que sepan cómo tienen que hacerlo e incluso así ellos se sientan con mayor implicación. Bien, cuando yo intento montar una recreación con la población local, me marco lógicamente unos objetivos como lo haría cualquiera, eso no es extraño, pero es que estos objetivos vienen muy encauzados a tener en cuenta que se está trabajando con población local que no son actores profesionales, que no se dedican a la interpretación e incluso en muchas ocasiones ni tan siquiera forman parte de grupos de teatro aficionados. Para ellos, el mostrarse ante un grupo grande de visitantes y en ocasiones hasta interactuar, pues es algo completamente novedoso que no forma parte de sus vidas del día a día. Además, en mi caso suelo montar recreaciones en poblaciones, en localidades de muy baja densidad poblacional. Suelen ser a lo mejor localidades entre 200 habitantes, 300 habitantes, que por desgracia pues en España tenemos bastantes ejemplos y vosotros los conocéis también. Mm, y esta razón es simplemente porque, por suerte, en España tenemos un recurso valiosísimo que es la historia. Cualquier localidad tiene siempre una historia detrás y si lo unimos a eso, el patrimonio material y el humano que todavía sigue habiendo en el lugar, pues es intentar revitalizar esos elementos, unirlos y generar interés por ellos. Entonces, y muchas veces es también porque en ocasiones las instituciones, pues lógicamente no llegan a todas las poblaciones y menos las de una densidad poblacional baja. Si hablamos de un punto de vista turístico. Con lo cual, bueno, pues es un modo de que se muestre interés hacia ellos y que ellos muestren interés hacia lo suyo y que no se dejen llevar por un poco el abandono mental, por decirlo de algún modo, de, bueno, no podemos hacer nada. Sí se puede hacer, además nosotros somos los que debemos hacerlos principalmente porque somos los que disfrutamos de ese patrimonio que nos llegó y entonces, si algo nos ha llegado, pues somos los que estamos obligados a mantenerlo, si es que tenemos interés por él, si no, no debemos quejarnos en absoluto. Bien, por eso una de las primeras labores cuando yo llego a una localidad es, aparte del trabajo previo de acercamiento, que es importantísimo, acercamiento social, porque yo no voy a lugares en los que me he criado, en los que he vivido, entonces debe haber una conexión inicial con ellos, generar una confianza a nivel humano, quiero decir. Entonces, de ahí viene un trabajo previo con las localidades de relación social, sin todavía estar organizando la recreación. Cuando a lo mejor ya has ganado ese terreno, que os iré indicando cómo se produjo en cada uno de los casos que yo he llevado a cabo, pues los objetivos que yo me marco para montar las recreaciones
generar interés por el patrimonio propio, el que tiene cada localidad, que insisto, no es el patrimonio material exclusivamente. Hay que hacerles sentir curiosidad por su propia historia, por su propio patrimonio. Importantísimo, como tienes, una vez que has generado el interés, como has generado curiosidad por ese hecho histórico, por algo que tienes muy diferente al resto, o que te hace exclusivo, hay que potenciar el que te impliques, el que esos habitantes se impliquen en como puedan en que ese patrimonio siga con ellos. Entonces, con las recreaciones también estamos recuperando hechos del pasado que a lo mejor permanecían un poco adormecidos o sin mostrar, bueno, pues mayor interés o ayudando a que eso siga avanzando o se siga difundiendo. Se crea un producto turístico de bajo coste al montar una recreación en la que la población local participa casi al 100%, con lo que ya no tenemos la excusa de que como no tenemos medios no podemos hacer nada por el turismo ni porque venga nadie a quejarnos, que esas son las frases típicas que nos gusta mucho repetir. Y para ello también hay que usar los recursos locales existentes. No hay que pretender que te vengan a lo mejor, bueno, pues un montaje maravilloso, alquilamos un vestuario maravilloso, nos vienen actores maravillosos y todo queda perfecto, pero claro, no es algo con lo que nos sintamos identificados. Entonces, desde el momento que usamos lo nuestro, nos sentimos identificados e incluso lo cuidaremos más, porque es nuestro, si es que nos interesa, lógicamente. Y el objetivo final de todo esto es dinamizar la zona. Que no se permanezca en el aletargamiento, en el no se puede hacer nada, ¿qué vamos a hacer nosotros? No tenemos medios. Entonces, descubrir, insistir en la importancia de que sí que cada localidad tiene algo, puede aportar algo y además está obligada a mantenerlo si es que lo ha recibido y si es que quiere seguir teniéndolo. No son las instituciones exclusivamente las que mantienen nuestro patrimonio. Muchas veces porque a veces desconocen que existe y otras veces porque los recursos económicos no llegan para todos los sitios. Y entonces es la persona que vive en el lugar la que sabe cómo está su propio patrimonio y la que puede incluso hasta reclamar a instituciones la ayuda para mantenerlo. Bien, pues siguiendo. La metodología que imaginemos que ya se ha ganado a la población local, que ya se les ha animado a montar una recreación y entonces el proceso que se sigue trabajando con el grupo que se ha generado, pues sería escoger el suceso que se quiere recrear. Tras escoger el suceso, que muchas veces es de yo he oído, yo sé, o está recogido en documentos históricos, lógicamente, pues hay que pasar a documentarse. No hay que hacerlo simplemente con la leyenda personal de cada uno, de lo que aporta cada uno. Hay que, tras ver el suceso, el hecho histórico, generas en tu cabeza una idea global de qué podría llevarse a cabo, pero valoras los recursos que necesitarías. Todo esto muy a nivel global, insisto. Y hablo de recursos tanto humanos, materiales, lo que sea necesario. Y luego hay que valorar el que a veces más pesa, que es el coste económico de todo eso que creemos que vamos a necesitar, cuánto nos podría valer. Porque a partir de ahí, lógicamente, ya empiezas a decir, pues casi, si necesito esto y me vale tanto, a lo mejor si lo sustituyo por esto, pues a lo mejor lo puedo sacar adelante y empiezas a hacer ajustes. Es muy importante elegir una fecha de llevar a cabo la recreación, no para la primera ocasión, quiero decir, sino intentar mantener siempre la misma fecha. Y luego os cuento por qué, en casos personales, que a mí me ha ocurrido que
hay ocasiones en las que hemos tenido tenemos misma fecha y en otras no, y eso puede generar un problema. Me refiero a elegir la fecha para llevar a cabo la recreación. Es importantísimo ensayar, aunque consideren que no es tan importante, sino que, bueno, pues que más o menos porque es eso, se llega a dar que creen que, bueno, que con la buena intención ya sale adelante, pero no, porque el que se ha desplazado hasta su localidad espera recibir algo. Entonces hay que darle algo y ese algo, si le estás dando calidad, va a volver al año siguiente. Si no le das calidad, dice, bueno, ya lo he visto, ya sé de qué va esto. Es importantísimo publicitarlo, muy importante. El boca a boca, las redes sociales, en la medida de lo posible hacer ruedas de prensa. Es importantísimo como yo les digo en los pueblos, llevad carteles, cada vez que vayáis a las tiendas, colocad en las tiendas, comentadlo en vuestras localidades de origen, porque muchas veces no viven durante todo el año en esa localidad. Y entonces la difusión es importantísima, aunque parezca que no, y lleva mucho tiempo y a veces es un poco engorrosa y pesadilla realmente. Y durante todo este proceso, desde que empezamos a conocernos el grupo, que decidimos montar la recreación hasta que llega el día de la recreación, siempre hay que estar detrás de ellos animándoles, valorando los pasos que van dando, incluso las cuestiones que te hacen. Siempre, siempre, siempre no se debe aparecer un primer día el que organiza algo y aparecer a lo mejor 3 o 4 días y luego el de la recreación. No, hay que estar siempre ahí detrás, que sepan que vas con ellos. Como yo os decía, las recreaciones que yo he llegado a montar, que en total han sido 5, las he desarrollado en la provincia de Valladolid. Carlos Belloso, que conocéis muy bien, pues hizo una valoración de las recreaciones en la provincia de Valladolid y él las agrupaba entre recreación histórica, recreación de leyendas y tradiciones, fiestas, teatralización y conmemoraciones históricas. Esa es su valoración, lógicamente. Hay otras personas que hacen otro tipo de valoraciones. Él, por ejemplo, no lo hace por épocas históricas, que se podría hacer, como es lógico, en esta ocasión, que lo puede haber hecho en otras ocasiones. Pero claro, la provincia de Valladolid históricamente es tan sumamente variada, aunque se podría agrupar históricamente también, que bueno, pues como cada uno luego la organizamos de diferentes modos, pues él ha querido agruparlo así. Yo sí que digo que sea de un modo, nuestras recreaciones encajen en un grupo o en otro, lo importante es que las llevemos a cabo y que intentemos mantenerlas en la medida de lo posible. Que se le dé la valoración que sea, pues bienvenido sea. Lo importante es que lo montemos y sepamos claro qué estamos haciendo. Bien, pues en mi caso, los ejemplos que yo voy a pasar a explicaros ahora serían 5 como os indico. 4 de ellos son pueblos de la provincia de Valladolid y uno fue en la propia ciudad de Valladolid. Hay 2 que están muy cercanos, que es en la parte sureste de la provincia, como podéis ver, que son Portillo y San Miguel del Arroyo. Y luego el más estreno en la zona este, que es conocida por la Ribera del Duero, que es Castrillo de Duero. Y ya en la zona norte, que es en la comarca natural de Tierra de Campos, que abarca 4 provincias de la autonomía de Castilla y León. Y en este caso fue en el pueblo de Cuenca de Campos. Geográficamente son zonas diferentes. Tierra de Campos, Ribera de Duero y el sur, que es una zona de pinares, pues son muy diferentes e incluso con la ciudad, como es lógico, que es el caso de Valladolid. De esos 5 ejemplos, actualmente están activos el caso de Castrillo de Duero, San Miguel del Arroyo y Portillo, que son, como veis, en la zona este y en la zona sureste. Bien, pues vamos a pasar. Voy del más antiguo al más reciente, para que nos podamos ubicar. Toda esta aventura la inicié en Cuenca de Campos, como os decía, una localidad del norte de la provincia de Valladolid de unos 200 habitantes.
Aquí se hizo en el año 2011 solamente, no se continuó, fue mi primera experiencia intentando montar una recreación con la población local. Y se denominó El Embargo. Y esta, como veis, comenzó a las 12:30 de la mañana. También la hora es importante, ¿eh? Porque si es el verano hay que tener en cuenta el calor que puede hacer y si lo hacemos en el exterior, eso es importantísimo. Bien, pues esto se centró en un rito que conservan en esta localidad y que paso a explicaros y que seguramente lo conoceréis, solo que aquí se conserva este rito. Estas imágenes que veis son del rito del embargo en el presente, porque el rito del embargo consiste en que cuando una chica de Cuenca de Campos se casa con un chico de fuera de la localidad, los solteros del pueblo, lógicamente, se sienten, bueno, pues un poco ofendidos, por decirlo de algún modo, porque ellos, una chica suya se ha casado con uno de fuera y no han sido elegidos ellos. Bien, pero entonces ellos exigen al novio una compensación por ello. Y es lo que veis aquí reflejado. En este caso se desarrolló en el ayuntamiento esta boda civil y los solteros esperaban a la puerta con espadas, eso es importante, con espadas colocados en dos filas, enfrentados, y deben tender a apresar a la población. Uy, perdón, que he pasado la diapositiva, vuelvo atrás. A la novia, según sale, tienen que retener a la novia para que el novio les compense. La retienen con espada, simbólicamente. Bien, pues este rito, que es muy sencillo y que puede durar alrededor de 30 segundos, nosotros lo encajamos en una boda de comienzos del siglo XX, de mediados del siglo XX. Y aquí participó gran parte de la población y nos apoyamos en un proyecto que yo desarrollé allí con la población de creación de una ruta turística en la que los habitantes explicaban su propia localidad desde sus vivencias. Entonces, aprovechando ese recurso humano, montamos esto. Para ello fue necesario la iglesia en la que se desarrolló el casamiento es una iglesia particular que nos la dejaron, por lo tanto hay una implicación del patrimonio material que nos lo dejaron para ese día, donde incluso comimos, hicimos una comida y se comió colocamos las mesas en la cabecera como veis aquí. El casamiento se hizo en el atrio, que lo veis en la parte inferior derecha, y los que participaban como actores, todos eran aficionados, excepto los que hicieron de novios, que están aquí, que sí que eran actores porque ellos daban cierta seguridad al resto de los participantes. Las transiciones de los espacios en las recreaciones que yo monto siempre se hacen con música, con lo cual incluimos el patrimonio inmaterial ahí, porque así el público no se cansa en el desplazamiento, no se distrae y si alguno no consigue ver la cabecera de la recreación, sabe qué camino debe llevar. Y entonces aquí se ven los músicos, música del lugar, música tradicional, dulzaineros. Aquí ya estamos yendo a la casa del novio, del padrino, para recibir los solteros la compensación económica. Al final es darles dinero para, bueno, para que puedan celebrar en la medida de lo posible que ellos no han podido casarse con esa chica. Y en la parte inferior izquierda vemos cómo una vecina del pueblo va acompañando toda la comitiva que fue recibida en la Plaza Mayor para ir a la boda y durante el recorrido ella les iba dando explicaciones de la localidad. Bien, esto fue con Campo, lo hicimos un año, como veis hubo bastante éxito de público, pero es importante a veces el apoyo del ayuntamiento. En este caso no hubo continuidad porque no hubo apoyo económico del ayuntamiento. Y es porque esta recreación se montó toda con aportación personal exclusivamente, tanto económica como material, con lo cual no podíamos mantener eso a lo largo del tiempo sin que hubiera un apoyo económico del ayuntamiento. No ocurrió, pues no pudo continuarse. Ojalá se pueda retomar en algún caso.
Bien, en el caso de Valladolid, la ciudad se montó una recreación en torno al hecho histórico de cuando pasó Napoleón por la ciudad de Valladolid, que como sabéis, durante la invasión napoleónica, pues muchas zonas de España estuvieron afectadas por ello y Valladolid fue una de ellas. Bien, eso ocurrió en 1809, entonces ya estamos en otra época. En este caso se encajó la recreación dentro de las fiestas, de una de las fiestas patronales de la localidad, que son es en mayo, y dentro de un espacio muy específico. Y es que se monta un mercado castellano, lógicamente con puestos a lo largo de una calle y una plaza, compuestos a ambos lados. Os describo esto porque es importantísimo, por uno de los problemas que se generó, o el éxito, y el éxito en parte. Con ello ya tenías al público ganado, no tenía que acudir, ya estaban allí porque había un mercado. Entonces ya simplemente era arrancar una recreación en un espacio en el que ya tenías al público. Bien, esta recreación solamente se desarrolló a lo largo de una calle que desembocaba en una plaza. En esa plaza realmente estuvo alojado Napoleón en el Palacio Real. Bueno, pues se hizo en los años 2017 y 2018. Para desarrollarlo, nosotros nos inspiramos como documentación histórica, por ejemplo, en los grabados de Goya de los desastres de la guerra. Como veis, intentamos, en la medida de lo posible, reflejar eso. Entonces, incluimos ahí pintura, un documento histórico, que es esos grabados, y lo encajamos, si veis en la parte inferior, delante de una fachada de un edificio histórico muy importante, que es el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Sí, es un edificio anterior a la época napoleónica, pero es una de las joyas que tenemos en la ciudad y que por ahí se montaba, estaba el mercado castellano, como veis aquí un puestecito. Bien, entonces, como veis, los recursos son muy caseros en este caso. Esta pantallita la hicimos nosotros, el vestuario fue nuestro y usamos el recurso de las sombras. ¿De qué sirve el recurso de las sombras? Pues que si el sonido, hay mucha gente y el sonido no es bueno, al menos están viendo algo. Y entonces ahí también sirve como eh, símbolo de atracción para el público. En este caso contamos de participación social con el grupo de teatro de un pueblo, de Montemayor de Pililla, que nos ayudaron a hacer de figurantes e hicieron algún papel. Y también la colaboración de la Escuela de Teatro de Valladolid con los alumnos. Siempre, siempre, insisto, buscamos la implicación de grupos poblacionales, siempre. No se contrata a los que van a llevar a cabo la recreación. Luego desembocamos en la plaza, como os indicaba, la plaza de San Pablo, también muy llamativa artísticamente en la ciudad de Valladolid. Aquí ya jugábamos con una ventaja. Al ser una plaza, el espacio era muy amplio. Sí que es verdad que tenemos detrás el Palacio Real en el que se alojó Napoleón, pero hay que tener en cuenta en estas intervenciones, cuando hay armas, como en este caso, pues el espacio hay que generar seguridad. Para eso los figurantes son importantísimos. Por eso, aunque haya personas que no quieran figurar, porque no se atrevan, porque no quieran, su labor de figurante es importante para definir el espacio y para que el público entienda dónde puede estar, dónde no puede estar, o si hay cierto rumor, intentar pues que baje el nivel de sonido, de murmullo que se está generando. Entonces, por eso todas las personas en este caso son importantes y los figurantes muchísimos. Si contratamos a un grupo de teatro, ellos no traen sus figurantes. Entonces, ¿cómo definimos al público y cómo ubicamos al público por el hecho de que estamos siendo itinerantes? Por eso es importante y que no se acota el espacio con vallas. Somos las personas, los de la organización, los que estamos siempre acotando y redirigiendo al público. Bueno, esto fue en Valladolid y como era apoyado económicamente por una federación, se dejó de recibir esta subvención, pues no pudimos continuar. Pero ya pasamos a las tres últimas que sí que las mantenemos, que son, en este caso, en la localidad de San Miguel del Arroyo,
Alfonso XIII, en 1925, visitó la localidad. Fue una visita rápida, realmente de unas horas, porque había unas maniobras militares en el entorno de la localidad. Bien, este pueblo bueno, artísticamente, el patrimonio artístico no tiene grandes elementos destacables. Sí, paisajísticamente, pero no en cuanto a su construcción. Pero en cambio tuvo este hecho histórico. En este caso es la asociación Fuenlabradilla la que contactó conmigo, o sea, es una iniciativa de una asociación la que quiere hacer algo por su pueblo, además de lo que ya vienen haciendo. Era una asociación de origen religioso, querían darle una apertura más cultural, no centrarse exclusivamente en lo religioso y por eso el que contactaran conmigo. Había un conocimiento previo, personal, quiero decir. Entonces yo les planteé esta posibilidad, sabían que yo organizaba recreaciones y ellos se les ocurrió esto. Ellos son los que me plantearon el hecho histórico, o sea, no tuve que sugerírselo yo, con lo cual ahí ya se ve un interés por parte de la población y que conocen parte de esa población. Sí es cierto que conocen parte de su historia, perdón. Sí que es cierto que como fue algo muy reciente, es algo que todavía permanecía en boca de los sanmigueleños. El que, anda, cuando estuvo Alfonso XIII aquí, lógicamente, pues hace 100 años ya la información ha tenido que degenerar y gran parte pueda ser leyenda. Y bueno, pues eso fue lo que hicimos nosotros. Bien, se ha hecho en el 2019, se interrumpió en el 20 y en el 21 y lo hemos hecho en el 22, que se hace en noviembre. Aquí no tenemos fecha fija, sí en noviembre, pero no con fecha fija. Eso puede ser un problema, entre comillas, porque no los habitantes, los que van a participar, tienen la fecha aproximada para saber cuándo va a ser y el visitante no la tiene tampoco. Entonces, para que esté pendiente de que a lo mejor se va a acercar. Lo bueno es que saben que va a ser en noviembre, eso sí. Bien. Entonces, la documentación histórica de la que yo partí básicamente era la que por suerte ya existía prensa escrita, con lo cual era recurrir a la documentación de la prensa escrita que se guardaba en los archivos. Y aquí os muestro un ejemplo de un pequeño texto que se recogió en el diario de Valladolid, en el diario regional, perdón. Pero también importantísimo es la fotografía que acompaño a la derecha, que es esta mujer en el año 2019, cuando lo montamos, vivía. Tenía 100 años entonces. Estamos visitándola en su propia casa, no podía caminar. Y ella recordaba cómo de niña había pasado por allí los soldados. Ella no una niña, solo recordaba que había soldados y sus padres tenían una posada y cómo en parte tuvieron que implicarse con ese paso de los soldados. Y eso pues también hay que recogerlo y hay que tenerlo en cuenta y ellos tienen que sentirse partícipes de esa recreación aunque no vayan a estar allí físicamente. Bueno, pues para ello nosotros hay que hacer como era su primera vez, no sabían en qué consistía, pues lógicamente hay reuniones en el centro cívico para plantear el posible vestuario, para ellos pues nos mostraron a ver lo que era válido. Como es una zona muy aficionada al caballo, pues hay participación, implicación de gente que va montada a caballo, lo cual siempre da mucha vistosidad. Los puntos de vista elevados en una recreación son importantes porque así permiten que todo el mundo pueda ver algo, no solo lo que está a pie de calle. Como sabíamos que al rey le gustaba mucho conducir, y especialmente hispanos-suizas, pues nosotros hemos tenido la suerte de que contamos con que nos dejan hispanos-suizas, o sea, cada uno aporta lo que puede y lo que quiere, lógicamente, los músicos que van acompañando, el devenir de la recreación y los participantes de la localidad que se aprendieron sus papeles y su vestuario, que es el suyo propio, el que encuentran de su propia casa o llegan incluso a confeccionárselo.
En este segundo año, ¿qué se más implicación del lugar? Los bares, o sea, la asociación fue intentando convencer a los bares para que hicieran un pincho alfonsino y así que también se implicaran ellos, aparte de que se llevan un gran beneficio. Entonces, lo que quiero decir es que aquí la asociación en esta segunda edición se dio cuenta de la importancia de la recreación y de la importancia de que el público permanezca en su pueblo tras que se acabe la recreación. Entonces también ahí tuvieron esa visión de ir a hablar con los bares. Bien, en este caso sí que se han mantenido los 2 años que lo hemos hecho. Aquí sí que hemos contado con la dirección para poder organizar a los actores y ensayar de una persona del pueblo que ella es directora de teatro, es actriz y entonces sabe cómo dirigirlos. El guión, la dramaturgia se diseña conjuntamente dándole yo las pautas históricas, cierto rigor, que no, bueno, no se metan muchas cosas histriónicas, por decirlo de algún modo, y ella pues hace los ensayos con la población. Ha habido participación de un grupo de teatro aficionado de la localidad también y de un coro que también canta y cantó allí en uno de los puntos en los que se ensaya. Por tanto, siempre se busca los colectivos que estén ahí. En este caso, solamente hubo como profesional esa directora, solamente que también tenía un papel de actriz. Todo lo demás se desarrolla con los habitantes del lugar. Como veis, esta es una comparativa de cómo la documentación fotográfica sirve para montar la recreación. Estos son fotografías reales del rey en vehículos que podía ir, entonces para que podamos orientarnos nosotros en cómo sería. Los personajes que solía ver en las fiestas locales, que nosotros también pues tenemos a nuestro cura, a nuestros músicos, al alcalde, que iban en la comitiva de cabecera. También los somatenes, que era una figura que existió en el siglo XX y que nosotros también tuvimos nuestros somatenes y desarrollaron una escenita. Aparte de que son personajes sencillos de buscar un vestuario, también hay que buscar eso, porque como busquemos lo muy llamativo, incluso desde el principio, es muy complicado y a lo mejor se genera desinterés en la población porque creen que es difícil. Hay que partir de algo sencillo para ellos, que vayan viendo que van entrando y que es fácil, que es accesible. En el caso de las mujeres, pues buscamos vestuario de mujeres que podían ser elegantes y mujeres que llevaban un vestuario del día a día. Entonces vemos la comparativa de la fotografía de arriba con la de abajo y entonces en función de eso pues podíamos encontrar mujeres de un cierto nivel, estatus social del momento elevado o las mujeres trabajadoras. Ese contraste también es importante para que sea en la medida de lo posible lo más real posible la recreación. El caballero, bueno, pues como veis, también hubo caballeros vestidos de forma elegante, aunque en este caso también aquí aparece el alcalde, un concejal y las mujeres de estos personajes que aparecían. Ellos necesitan apoyarse visualmente en imágenes que les muestres, ropa que tú le puedas llevar. No hay que dejarlo al libre albedrío, también incluso para la calidad. No es cualquier cosa que yo tengo en mi casa y me gusta mucho, incluso las joyas. Estas que tengo muy bonitas las llevo, no. A lo mejor son muy bonitas y muy valiosas, pero no vale cualquier joya. También hubo, Alfonso XIII se apoyaba mucho en la prensa para divulgar todo lo que él hacía, entonces la figura del del periodista la incluimos. Como veis es un vestuario muy sencillo y muy fácil de lograr, con lo cual ahí ya estamos creando otra escenita con un personaje sencillo, sin grandes aspavientos. Y vamos metiendo detalles históricos de lo que pudo haber en ese momento. Ya pasamos al caso de Portillo. Portillo es una localidad más grande, perdón, San Miguel del Arroyo, el caso anterior, tiene una población de unos 500 habitantes. Portillo, esta población tiene unos 2.000 habitantes, esta ya es más grande. Tiene además la suerte de que tiene un casco histórico muy bonito,
y conserva un castillo muy destacable. Y aquí arrancamos en el 18, lo hemos hecho en el 18, 19 y hemos dado el salto al 23. Aquí os cuento el problema de la fecha. Portillo monta ya eventos en torno a la época medieval, porque el recurso del castillo es muy importante para ellos. Bien, bueno, pues se intentó que fuera en octubre, que estaban más liberados de eventos y que se montara en octubre. El hecho que se quiso montar, perdón, es como Álvaro de Lumna, condestable de Juan II, rey de Castilla, o sea, la mano derecha de ese rey, que tenía una confianza plena en él, cómo cambiaron las tornas al final de la vida de Álvaro de Luna y le llegó a apresar, le mantuvo encerrado en el castillo de Portillo, que era propiedad del propio Álvaro de Luna, para llevarlo después a Valladolid para ser ejecutado. Eso ocurrió en 1453. Bien, en el año 2022 se iba a volver a hacer en octubre, pero en la fecha marcada llovió muchísimo, no se pudo desarrollar. He ahí otro problema de las recreaciones itinerantes, la climatología. Por eso también es importante tener en cuenta el frío, las posibles lluvias y el exceso de calor. Lo cambiamos, empezamos a valorar fechas y lo cambiamos hasta abril, hubo el cambio. Tras fijarlo en abril, como la participación es de la población, básicamente, y como encima es voluntario, no puedes obligarles a que sean fieles al 100%, sí que debes insistirles en la importancia de ello, pues surgió que los caballistas, que aquí también participan, para esa fecha tenían otro evento. Hubo que mover la fecha. Entonces es por lo que digo que si se fija una fecha, es mucho mejor que no se mueva nunca para que todo el mundo lo tenga en su cabeza e incluso de un año a otro, si le surge otro evento, elija. Es libre totalmente, pero que elija. Que no, cuando se acerca la fecha, valora si se apunta o no. Por eso es importante. La cartelería también es importante, como siempre, el primer año al no tener un referente tienes que recurrir a documentos históricos o un diseño que no tiene que ver con la recreación, como es en el caso de Portillo. ¿Veis? Ya en las dos últimas he metido fotografías de la recreación. Bueno, avanzo, porque si no. En Portillo el recurso importante que se tiene es el castillo en el que estuvo preso Álvaro de Luna. Es una joya, es visitable, os animo a que podáis acercaros. No quisimos incluir la parte interior del castillo por el problema de la movilidad del grupo, que puede ser muy grande. Entonces eso interrumpiría mucho. ¿Qué hacemos? Llevamos a los que actúan, los colocamos en la parte alta del castillo para que así todo el mundo les vea y en la medida posible lo puedan oír lo mejor posible. Bueno, aquí os muestro un cuadro en el que también nos hace referencia a esa ejecución de Álvaro de Luna en Valladolid. Nosotros no llegamos a la ejecución, solo fue el tiempo del apresamiento en Portillo, lo que mostramos. Aquí los que participan son habitantes de Portillo, pero también vienen de otras localidades que tienen vinculación con Portillo y que no forman parte de grupos de teatro, pero ensayan previamente, se les hace guiones a medida, eso sí, siempre se les hace guiones a medida en función de más o menos vemos cómo es esa persona y qué podría aprenderse, porque no se hace el guión y luego se busca a la persona, sino que se indaga a ver quién quiere participar y en función de los que quieren participar, después se diseña la dramaturgia. O sea que hasta se hace a medida para esos participantes. En este caso sí que son profesionales estos tres, que son el rey Juan II, Álvaro de Luna y una narradora. Son actores profesionales, a su vez Álvaro de Luna hace de director. Porque, insisto, el grupo se siente seguro sabiendo que llevan el peso esos profesionales y no dudan. Y si dudan, siempre van a salir al paso estas personas. Como veis, todos son espacios exteriores para que el público se pueda ubicar lo mejor posible y siempre los figurantes nos va a ir indicando al público dónde ubicarse y cómo ubicarse para que no se pierdan. Aquí es un ensayo de sonido que este año se incluyó como novedad. Bueno, y ya pasamos, perdón que me retrase, voy a intentar aligerar, aunque en este caso es el caso que mantenemos más, que es la boda del empecinado en Castrillo de Duero.
Esta localidad es muy pequeña, tiene censados unos 100 habitantes. Aquí sí que mantenemos esta continuidad desde el año 2014 y sí que se fijó una fecha fija desde el principio. Y sería el primer sábado de agosto, como se ve en este cartel generalista. Eso es importantísimo, insisto, para el que quiera repetir o el que quiera participar figurando, actuando. Sabe que ese sábado o no se va de vacaciones o tiene que estar en Castrillo porque va a estar participando. Y los días previos también. Bien, este cartel, por ejemplo, esta recreación tiene su propio cartel generalista para poderlo usar para la difusión, para la propaganda, para ir a ferias, porque así siempre hay una referencia a la boda del empecinado. Esto es toda la cartelería de las 8 ediciones. Como veis, hay incluso una evolución desde que se inició la cartelería partiendo de otra, de la boda del empecinado, el embargo, bueno, pues a veces tiras de recursos que tenías, vamos a tirar por aquí, al final le quieres dar otro aire o ves que la recreación va tomando un aire muy alegre y muy festivo, entonces se encarga el diseño a otra persona y ya, como veis, hay un cambio brusco. Hay color, hay alegría e incluso es diseño ya personal, incluyendo elementos del lugar. O sea, se va evolucionando desde usar fotografías a ya un diseño exclusivo para la recreación. Siempre buscamos que sea un cartel llamativo, que sea alegre, jovial, para que se capte que esa es la esencia de la recreación. El empecinado se casó en su localidad natal, Castrillo de Duero, en 1796. Partimos de este documento histórico que tenéis aquí de frente, donde se sabe con quién se casó, quiénes fueron los padrinos, dónde se casó, que se conserva la iglesia. Y entonces dijimos, pues vamos a aprovechar este hecho histórico y festivo. Bien, para ello, participa la población local de nuevo, pero es un pueblo tan pequeño y se marcó en agosto la recreación, aun siendo el hecho real en marzo, porque en marzo hay tan pocos habitantes que no saldría y aparte hace frío, bastante frío, con lo cual a la gente no le apetece estar en la calle pasando frío viendo algo. Entonces teníamos dos impedimentos y el más importante, que no iba a haber población local para llevarla a cabo. En agosto es cuando mayor número de habitantes puede haber en la localidad y por eso se trasladó ahí, a agosto. Son principalmente gente del pueblo. En ningún momento ninguno ha hecho teatro, de hecho es un pueblo que no tiene grupo de teatro, y todo partió un poco improvisadamente, pero ya desde el tercer año se contrató un director, se generó una dramaturgia y había unos ensayos regulares. E incluso al principio, hasta el traje era todo prestado y ahora ya es un traje confeccionado para los novios, encargado por una asociación, en este caso, perdón, la Asociación Empecinados por Castrillo de Duero es la que me contrata. O sea, es una asociación del pueblo la que quiere sacar adelante algo para su localidad. En el caso de Portillo, perdón, en el anterior caso fue una iniciativa del ayuntamiento. Eso es diferente con respecto a las que yo he montado. Y como veis, como novedad y muy importante es para estos pueblos pequeños, es muy importante contar con la implicación de otra gente, de otros colectivos. En el caso de Castillo, en esta fotografía veis que hay un vestuario algo diferente con estos trajes marrones claros, porque ya contamos con la colaboración de otra asociación de otro pueblo de la época napoleónica que vienen a participar como figurantes. Y este año también se ha unido los de otro pueblo, Fuentecén, el natural de donde era la novia, un pueblo muy pequeño también. Entonces, es como conseguimos generar figurantes que haya mucho impacto entre los que participan, que haya interés y nos intercambiamos la colaboración y ayudamos a mantener el evento. Aquí las mujeres del pueblo están haciendo las rosquillas que después, el día de la recreación, se entregarán. Entonces, insisto, siempre, siempre tiene que estar la población implicada y con entusiasmo. No se saca porque haya un dinero de por medio y todo sea esto
profesional. Sí que entonces aquí los únicos profesionales son los que hacen de novios, que tampoco aparecen en todas las recreaciones, en las escenas finales, y siempre lo hacemos por la localidad. Nunca mantenemos el mismo recorrido, es un requisito que yo insisto que se hagan las recreaciones, ni las mismas escenas, más que nada por el habitante para que no se aburra, el que participa, y por el visitante necesitamos que repita. Entonces tienes que darles novedades. Y de ahí eso es lo que va manteniendo el gusanillo. Por tanto, concluyendo, sí que es muy importante, yo lo que vengo recogiendo de todo el trabajo que yo vengo haciendo con la población local es que se aumenta la autoestima del colectivo, se valora mucho lo propio, se molestan en buscar cosas de historia, eso lo estoy yo viendo bastante, difunden su propio patrimonio, sin querer llevan contando que en su pueblo se hace y en su pueblo. Se fomenta muchísimo la colaboración porque a veces estamos como demasiado acomodados y no se saca todo con las instituciones y lógicamente hay un beneficio para los negocios locales. Pues bien, esta es mi aportación para vosotros y espero que pueda ayudaros y ojalá pudierais venir a vernos a cualquiera de las recreaciones que hacemos en Valladolid, no solo las que hacemos nosotros, sino cualquiera de nosotros. Y que, insisto, sería buenísimo que siempre hubiera una participación de la población, porque con ellos probablemente tengan mayor garantía de continuidad una recreación antes que solo sea porque hay un ayuntamiento detrás, porque este ayuntamiento puede cambiar y simplemente cambiar los intereses. Pues muchas gracias y espero que pueda haberos ayudado algo. Gracias.